Se cae la reforma tributaria, un gran logro alcanzado. La reforma tributaria es el cambio en la forma en la que el país recauda el dinero a través de los impuestos, es decir, el aumento de impuestos. La reforma tiene algunos puntos importantes que son: primero, la redefinición de la regla fiscal. Segundo, el gasto social o ingreso solidario a hogares de extrema pobreza. Tercero, el dinero que está en riesgo por la corrupción. Cuarto, el IVA. Quinto, los impuestos de renta o declaración de renta. El paro nacional continúa en Colombia en este año 2021. Hay muchas razones por las cuales el paro debe continuar, pero me voy a centrar en una de ellas y es el presupuesto nacional. Se destinaron para 2021 313.9 billones de pesos, de los cuales 75.9 billones de pesos se usaron para pagar la deuda, aún así fue inalcanzable. 47.3 billones para educación, 36 billones para salud. Es increíble saber que según el Contralor General de la República se pagan 50 billones de pesos en corrupción. Subsanando la corrupción del país, es mucho más alto el valor en el presupuesto que el que se da para educación y salud. Eso crea una deuda muy grande, pero peor aún las reformas tributarias que ya nos han metido a los colombianos y que tal vez por sus nombres tan bonitos no nos hemos dado cuenta. La Ley de Financiamiento de 2018, la Ley de Crecimiento de 2019. Básicamente lo que hicieron fue crear exenciones tributarias para los de siempre, para los que ponen votos en el país. Estas exenciones tributarias a estos grandes empresarios nos cuestan al país 20.5 billones de pesos, que a principio del año 2020 no era tan grave, pero después de la pandemia, cuando muchas empresas que sí tributaban comenzaron a cerrar, entonces el nivel de tributación se bajó muchísimo y eso creó la deuda muchísimo más grande. En este momento asciende esa deuda a unos 156.834 millones de dólares. Es más o menos el 65% del PIB, es una deuda impagable, la peor de los últimos 70 años. El presidente hablaba de austeridad en su gobierno y yo me pregunto, ¿cuál austeridad cuando crea 14 altas consejerías? Consejerías sin sentido, sin razón. No entiendo por qué hay una consejería para la vicepresidencia. ¿Será que la señora vicepresidenta es incapaz de tomar decisiones en beneficio de este país? Ministerios como el Ministerio de la Ciencia. ¿Por qué esos 400.000 millones de pesos que cuesta ese ministerio al año no se los da mejor a las universidades del país para que hagan investigación real y seria? Ministerio del Deporte. ¿Por qué esos 382.000 millones de pesos no se le destinan a entidades como Coldeportes para que realmente hagan su trabajo? ¿Por qué crear salarios de ministros? ¿Por qué crear todo ese gasto que conlleva un ministerio? Por eso necesitamos un referendo ya para tener un real ahorro, un referendo en el que tengamos solamente un representante a la Cámara por cada departamento y un senador por cada departamento, y no como tenemos ahora 108 senadores y 171 representantes a la Cámara. Un referendo ya contra los corruptos, al que se le compruebe caso de corrupción, que se le dé la muerte política y que además de eso se le pueda hacer extinción de dominio. Necesitamos por eso un referendo ya.